Hola, somos Karina Paniagua y Damaris Alves, y esto es un resumen de lo que dimos en todo el año. De lo primero que dimos fue creacionismo vs evolucionismo, estudiamos sus significados y se supone que teníamos que buscar información para así abrir un debate, y la pregunta clave fue si éramos creacionistas o evolucionistas. ¿En qué nos ayudó el debate? Pues nos ayudó a saber de qué lado estábamos y nos enseñó a defender nuestras creencias, y no solo eso sino también investigar antes de abrir la boca. Según nuestra mente y carpeta se refiere a creacionismo a la teoría de origen cristiano de una interpretación literaria de la Biblia que sostiene la idea de que el mundo es una creación en el cual hay un Dios detrás de él, y que el mundo tiene una edad aproximada de 6.000 años. Y el evolucionismo es una teoría biológica que sostiene que todos los seres vivos actuales proceden por evolución y a través de cambios más o menos lentos a lo largo de los tiempos geológicos, de antecesores comunes. Lo siguiente que dimos fue célula. Este tema es muy amplio. Para empezar, ¿qué es una célula? Una célula es la mínima unidad anatómica, funcional y de origen de todos los seres vivos. Ellas tienen formas y tamaños muy variados. Por lo general, las células vegetales son poliédricas y las células animales pueden ser planas, cúbicas, cilíndricas, etc. La célula cumple funciones necesarias para que podamos vivir, tales como nutrirse, crecer, reproducirse, reaccionar a estímulos y diferenciarse. ¿Cómo se organizan las células? Se organizan en tejidos, los tejidos en órganos, los órganos en sistemas y los sistemas en un organismo. ¿Qué permite esta organización? Esta organización permite que el organismo lleve a cabo todas las actividades de las que depende la vida. Luego de esto dimos las dos moléculas de la célula, que son procariota y eucariota. La célula procariota tiene una estructura simple y es muy pequeña, carece de núcleo, y el átomo se encuentra libre en el citoplasma. Carece de organelas, solo posee ribosomas para formar proteínas. Externamente a la membrana plasmática, tiene una pared celular. Pertenecen al grupo de las bacterias y cianobacterias. Eucariota. La célula eucariota es más compleja y de mayor tamaño. Posee un núcleo que contiene el ADN. En el citoplasma se ubican varias organelas, órganos pequeños, que cumplen funciones específicas, como la respiración celular o la formación de proteínas. Pertenecen al grupo de los hongos, protozoos, animales y vegetales. Estas células, a su vez, muestran algunas diferencias entre ellas. Sigue el núcleo forma el ARN y el ADN ácido desoxirribonucleico, ARN ácido ribonucleico. El ADN es el material que contiene la información hereditaria en los humanos y casi todos los demás organismos. La información en el ADN se almacena como un código compuesto por 4 bases químicas: adenina, que se representa con una guanina, que se representa con una G-citosina, que se representa con una C-timina, que se representa con una T. El ARN transporta la información genética del ADN fuera del núcleo y comienza a seguir sus instrucciones para producir proteínas. Cromatina. La cromatina es la forma en la que se presenta el ADN en el núcleo celular. Es la sustancia de base de los cromosomas eucarióticos y corresponde a la asociación de ADN, ARN y proteínas que se encuentran en el núcleo interfásico de las células eucariotas y que constituye el genoma de dichas células. División celular es el proceso mediante el cual las células se duplican y el ciclo celular tiene distintas fases que se llaman G1, S, G2 y M. La fase G1 es aquella en la que la célula se prepara para dividirse. El ADN también duplica, replica y transcribe bases complementarias: adenina, timina, citosina, guanina. Código de duplicación: adenina, timina, citosina, guanina. Código de transcripción: adenina, citosina, guanina. Y la timina se reemplaza por uracilo. División celular: en esta está la profase, es la primera fase de la mitosis y de la meiosis. En ella se produce la condensación de todo el material genético que normalmente existe en forma de cromatina condensada dentro de una estructura altamente ordenada llamada cromosoma, y de desarrollo bipolar del uso cromático
metafase es la segunda fase de la mitosis y de la meiosis que sucede después de la profase, en donde ésta pierde la envoltura y aparecen los microtúbulos del uso cromático. Anafase es la tercera fase de la mitosis y la meiosis. En esta se separan los homólogos. Telofase es la última fase de la mitosis y de la meiosis. Es la reversión de profase. Citocinesis consiste en la separación física del citoplasma en dos células hijas durante la división celular. Tanto en la mitosis como de la meiosis se produce al final de la telofase. Meiosis 2. En esta se encuentra en profase 2. Comienza a condensarse la cromatina en forma de cromosoma. Desaparición de la membrana nuclear. Los centriolos se dirigen a los polos. Metafase 2. Los cinetocoros de las cromátidas se alinean en el plano ecuatorial de cada célula. En fase 2. Las cromátidas de los cromosomas se separan convirtiéndose en cromosomas por sí mismos y se dirigen a los polos opuestos. Telofase. Los cromosomas son rodeados por la membrana nuclear y las células se dividen a RNM, ácido ribonucleico mensajero. Su función es copiar una porción del ADN que lleva la información para fabricar determinada proteína mediante un proceso llamado transcripción. ARNR, ácido ribonucleico ribosómico, forma parte de los ribosomas, que son los que llevan a cabo la síntesis de proteínas. RNT, ácido ribonucleico de transferencia, se localiza en el citoplasma y lleva los aminoácidos hasta el ribosoma, donde se van uniendo de acuerdo con la instrucción del ARN, y así se va formando la proteína. Proteínas. Las proteínas son las responsables de todas las características estructurales y fisiológicas de un ser vivo. Luego empezamos a dar en algún momento, vimos alguna imagen y nos preguntamos el por qué el parecido entre uno del otro. Hay muchas características que varias veces se repiten, como el color de los ojos, el tipo de cabello, pero no todos pueden ser observados a simple vista. Otros es necesario hacer una prueba química para descubrirlo, como por ejemplo el grupo sanguíneo. No somos copias exactas de nuestros antecesores, porque las características hereditarias que dependen de los genes no se transmiten en paquetes completos o intactos, sino que la recombinación que ocurre durante la profase meiótica da origen a nuevas piezas de información que no estaban presentes en ningún antecesor. Este proceso de transmisión de características permite que todos los seres humanos seamos iguales en cuanto a tener dos ojos, una nariz, una boca, dos manos, dos piernas y todos los rasgos distintivos de la especie humana, y que, a la vez, seamos únicos y reflejemos un aspecto totalmente distinto al de los demás. Algunos caracteres pasan de ser hereditarios, son fluidos por el ambiente, como la altura por ejemplo, que puede variar según la alimentación recibida durante su infancia. La genética, una de las ramas de las ciencias biológicas, se encarga de estudiar de qué modo se heredan las características físicas, fisiológicas, bioquímicas o conductuales de los seres vivos, y se modifican bajo diferentes condiciones ambientales. Estudia cómo esas características se transmiten de padres a hijos y la forma en que se generan y se expresan de generación en generación. Los responsables de la transmisión de los caracteres son los cromosomas, y la molécula que codifica la información genética en las células es el ADN, ácido desoxirribonucleico, mientras que los genes son esas partículas heredables formadas por segmentos de ADN. El ADN es el responsable de controlar la estructura, la función y el comportamiento de las células, y puede crear copias casi exactas de sí mismo. Actualmente, todos hablan del ADN. Las revistas, los periódicos, Internet y, sobre todo, series televisivas donde a través de estudio del ADN se puede saber si alguien estuvo en escena del crimen, si tiene una enfermedad o si tiene un parentesco con otro. Es más, algunos países han comenzado a hacer un registro de ADN de cada individuo, ya que ningún ADN es igual a otro. Esto superaría el método tradicional de identificación de individuos basado en las huellas dactilares. Esta increíble molécula de cada célula es maravillosa, sabe si forma un manzano, un olmo, un tomate o una banana, un chimpancé o un elefante.
Por eso, muchos científicos saben que esta gran complejidad del ADN no puede ser producto de casualidad, sino de un ser inteligente que diseñó todo con tal perfección que permite que la vida se exprese en cada cual, según su especie, pero permitiendo todas las variantes posibles que nos hacen únicos e irrepetibles. Ahora momento preguntas para ver qué onda y luego vamos a hablar sobre clonación, que es lo que llamamos tecnología del ADN recombinante. Es un conjunto de valores de los cuales se puede aislar, estudiar, modificar y transferir genes de un organismo a otro de la misma especie o de otra diferente. Usa técnicas, que son, ruptura de la molécula del ADN en lugares específicos a partir de enzimas especiales, alteración de la secuencia del ADN, clonaje del ADN. ¿Clonación qué es? Creo que todos debemos saber qué es clonar, pero no sabemos explicarlo, ¿no es así? Bueno, clonar es obtener miles de millones de copias idénticas del fragmento de ADN que se logra integrando el mismo en un plásmido, o en un virus, de una bacteria. ¿Se pueden clonar humanos? Sí, claro que sí, pero sería muy peligroso y tendría muchos conflictos sociales, políticos y fundamentalmente. Nosotros somos Damarisal. Hola, nosotros somos Paniagua Karina y Damaris Alves. y eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó, dale like y muchas gracias por ver.